Hay resultados que pesan más que un resultado, y luego está lo que ocurrió cuando España abrió su torneo contra Cabo Verde. Sobre el papel parecía uno de esos partidos destinados a confirmar la jerarquía del fútbol mundial. España llegaba como vigente campeona de Europa con toda la autoridad, el oficio y la expectativa que acompaña a ese estatus. Cabo Verde aparecía como una de las historias más pequeñas del cuadro, un país de poco más de 500.000 de habitantes, una selección a la que muchos espectadores ocasionales imaginaban admirando el escenario para después diluirse en él. Pero el partido terminó sin goles y en ese silencio empezó a perfilarse algo mucho más grande. Porque aquel empate no fue solo una sorpresa, fue uno de esos momentos que abren una brecha en el guión oficial. El torneo se había vendido como más grande, más amplio, más inclusivo, más global, más espectacular. Pero en sus primeros compases no ha aflorado únicamente la belleza del fútbol. También ha aparecido la fricción, la resistencia, jugadores, selecciones, árbitros, dirigentes y federaciones enteras chocando contra los bordes duros del sistema que la FIFA construyó y después insistiendo, cada uno a su manera, en que esos bordes existen. Parte de esa resistencia ha sido ruidosa, parte ha sido administrativa y parte ha llegado desde el cuerpo, desde el calor, los viajes, el cansancio y la presión física extrema de intentar organizar el mundial más grande de la historia sobre un mapa del tamaño de un continente. Eso es lo que vuelve tan interesante esta historia. El fútbol ha sido dramático, pero la política que rodea al fútbol ha resultado igual de reveladora. Todo gran torneo intenta presentarse como una fiesta suspendida por encima de la realidad cotidiana. Este no puede hacerlo. Aquí importan las fronteras, importa el clima, importa el control de los medios, importa la política migratoria, importa la televisión comercial. Y en los primeros días de competición, esas presiones no se han quedado en segundo plano. Han entrado directamente al campo y al túnel de vestuarios. Tomemos la primera ruptura y la más visible. Vinicius Jr. marcó para Brasil contra Marruecos después de que Marruecos se adelantara, y en un torneo normal eso habría marcado la conversación. Una estrella aparece en el momento decisivo. Brasil sobrevive a un tramo complicado. La maquinaria sigue adelante. Pero en el descanso el foco pasó del fútbol al poder. Según el protocolo del torneo, se espera que un jugador o un entrenador conceda una entrevista televisiva durante el descanso. Vinicius se negó. Cuando le advirtieron de que podía haber una multa, la respuesta, según se informó, fue fría y directa. Brasil la pagaría, pero nadie iba a acercarse al micrófono. Esa frase tuvo impacto porque todo el mundo entendió lo que significaba. No fue un arrebato ni un malentendido al azar. Fue una negativa a colaborar con un ritual que existe menos por el deporte que por el negocio que se ha construido alrededor del deporte. Las entrevistas del descanso no son una tradición sagrada del fútbol, son inventario, forman parte del paquete que convierte un torneo en una corriente continua de obligaciones televisivas, visibilidad para los patrocinadores y acceso controlado. Cuando un jugador de esa talla dice que no, no está simplemente rechazando una pregunta, está dejando al descubierto la estructura que hay detrás de esa pregunta, y cuando se ve esa estructura, también empiezan a verse de otra manera muchas otras cosas. El lenguaje del bienestar del jugador se ha convertido en una de las expresiones públicas favoritas del torneo, pero muchos futbolistas y expertos han sostenido que las protecciones reales están muy lejos de ser suficientes. Antes del evento, un grupo de jugadores reclamó medidas más estrictas contra el calor, y científicos y especialistas médicos advirtieron públicamente de que las pausas de hidratación estándar de 3 minutos eran demasiado breves para marcar una diferencia significativa en condiciones peligrosas. La propuesta de los expertos no era cosmética, pedían pausas más largas, protocolos más sólidos, mejor infraestructura de refrigeración y decisiones guiadas por la ciencia, no por la conveniencia. Por eso el momento de Vinicius importa más allá de un enfrentamiento puntual en el túnel. En un entorno en el que ya se está pidiendo a los jugadores que confíen en el sistema en cuestiones de calor, calendario, recuperación y desplazamientos, rechazar una obligación comercial adicional empieza a sonar como una línea roja. Dice que quienes hacen el trabajo físico real del torneo ya no están dispuestos automáticamente a cargar con cada exigencia extra solo porque el organismo rector afirme que forma parte del espectáculo. Dice que el lenguaje sonriente del espectáculo tiene límites. Dice que el cuerpo que está sobre el césped no es solo contenido para las cámaras. Después llega Cabo Verde contra España y ahí es donde el propio fútbol se convierte en una forma de argumento. España tenía el balón, el estatus, el talento y la expectativa. Cabo Verde tenía disciplina, temple y un portero que transformó el partido
en un acto personal de resistencia. Parada tras parada, despeje tras despeje, minuto tras minuto, el aspirante no se limitó a sobrevivir, impuso otra realidad sobre el partido. España debía demostrar control. En cambio, pareció atrapada dentro de sus propias certezas, dando vueltas sin encontrar el camino. Cabo Verde no solo defendió, hizo que España sintiera el peso de cada ocasión fallada. Y también hay algo político dentro de eso, porque el formato ampliado no ha creado un terreno de juego equilibrado solo por invitar a más países. La inclusión sobre el papel no es lo mismo que la igualdad en la práctica. El torneo se extiende ahora por 3 países, varios usos horarios y distancias de viaje enormes. Suena impresionante en una presentación. Se siente muy distinto cuando tienes que preparar a una selección, gestionar la recuperación, mover material, organizar el sueño, cuadrar entrenamientos y mantener a los jugadores físicamente frescos después de una temporada de clubes brutal. Más grande no significa automáticamente más justo. A veces más grande solo significa más desgaste. Para las federaciones pequeñas, ese desgaste no es una abstracción. Vive en la logística, en la profundidad del cuerpo técnico, en los recursos de recuperación, en la calidad del apoyo durante los viajes y en la cantidad de interrupciones que una selección puede absorber antes de que empiecen a notarse. Una potencia suele poder amortiguar el caos, una nación pequeña normalmente no. Y aún así, Cabo Verde en esas circunstancias entró a jugar contra una de las favoritas y se negó a comportarse como comparsa. Ese empate sin goles no fue solo un impacto futbolístico, fue una réplica a la idea de que la escala del torneo beneficia de forma natural a todos por igual. Si acaso subrayó cuánta disciplina y resistencia necesita ahora una selección pequeña simplemente para seguir siendo competitiva dentro de la estructura. La política se vuelve todavía más explícita con Irán. Su situación ha atravesado de lleno la fantasía cómoda de que un mundial puede situarse por encima del poder del Estado. Las informaciones previas indicaban que los jugadores iraníes recibieron autorización, pero que un número importante de dirigentes y miembros del personal de apoyo no la obtuvo. Las autoridades del fútbol iraní lo describieron como algo discriminatorio y con motivación política. El equipo trasladó su base a Tijuana, en México. Desde allí la plantilla ha tenido que prepararse fuera del principal país anfitrión para disputar partidos que aún así se juegan dentro de él. En términos prácticos, eso significa que una selección mundialista vive un torneo y se desplaza a otro. Es asombroso cuando uno se detiene a pensarlo de verdad. Una selección nacional se clasifica para el mayor evento deportivo del planeta y sin embargo no puede moverse por el entorno del país anfitrión como lo hacen otras selecciones. Según varios informes, los jugadores y el personal de Irán han tenido que lidiar con normas de entrada en el mismo día para los partidos en Estados Unidos, mientras a figuras clave del equipo técnico se les denegaba el visado. Esto no es un asunto secundario, no es una simple molestia burocrática en los márgenes. Afecta la preparación, la recuperación, la comunicación, el análisis y la moral. Cambia lo que el torneo es realmente para quienes están dentro. También destruye uno de los mitos favoritos de la FIFA. A la organización le encanta el lenguaje de la universalidad. Fútbol para todos, el mundo unido, una celebración compartida. Pero la universalidad se derrumba en el momento en que la arquitectura política que sostiene el evento empieza a clasificar a las personas en categorías de acceso y no acceso. Cuando una selección duerme en un país y cruza una frontera para jugar en otro porque el anfitrión principal no admite plenamente a su delegación, la idea de que la política está fuera del torneo se vuelve imposible de sostener. La política no está fuera del estadio, decide quién puede llegar al estadio, en qué condiciones y a qué coste. Y la historia de Irán no está aislada, se inscribe en un clima más amplio de visados, entradas, controles y movilidad que ha sobrevolado este torneo desde el principio. Para una competición que se promociona como el encuentro del mundo, ha habido un tono de fragmentación imposible de ignorar. La hermosa simplicidad del fútbol choca una y otra vez con la complejidad de los estados. Aficionados, dirigentes y personal de apoyo no transitan por este evento como participantes deportivos puros. Lo hacen como titulares de pasaportes, como casos de seguridad, como complicaciones diplomáticas, como personas cuyo acceso depende de sistemas que nada tienen que ver con la calidad de su fútbol. Luego está la controversia por racismo, que añade otra capa de contradicción. Durante los primeros días del torneo, el monitor de discriminación de la FIFA pidió medidas por un árbitro asistente de vídeo cuyo gesto con la mano en televisión, según se dijo, se parecía a un símbolo asociado a la supremacía blanca. Eso por sí solo ya era explosivo, porque el Mundial lleva años envolviéndose en mensajes contra el racismo, declaraciones, campañas y lenguaje moral.
Pero casi de inmediato, el incidente se convirtió en una muestra no de claridad, sino de confusión. Más tarde, la FIFA afirmó que no había pruebas de que el árbitro hubiera infringido su código ético, y el propio colegiado dijo que el movimiento había sido involuntario y subconsciente. Acepten o no las personas esa explicación, el daño ya estaba hecho, no porque se hubiera alcanzado un veredicto definitivo, sino porque el episodio mostró lo frágil que puede ser el mensaje institucional cuando aparece una controversia real. Los eslóganes contra el racismo son fáciles cuando todos aceptan el guión. La verdadera prueba llega cuando la historia se vuelve incómoda, cuando el simbolismo choca con la confianza y cuando un torneo que presume de seriedad moral tiene que demostrar si puede manejar la ambigüedad sin perder credibilidad. En ese sentido, la polémica no trataba solo de un movimiento de la mano, trataba de si la postura pública de la FIFA es lo bastante sólida como para resistir la sospecha dentro de su propio evento. Esto importa porque el gobierno moderno del fútbol depende en gran medida de presentar a la institución como ilustrada, inclusiva y éticamente despierta. Esa imagen ya forma parte del producto. Viaja con los patrocinadores, los clips en redes sociales, las gráficas previas a los partidos y los comunicados oficiales. Pero en cuanto la gente siente que la imagen es más limpia que la realidad, el cinismo entra a raudales. Y cuando llega el cinismo, cada nueva disputa empieza a pegarse a él. La disputa por los visados deja de parecer aislada. La disputa por el calor deja de parecer aislada. La disputa por el control de los medios deja de parecer aislada. Empiezan a verse como piezas de un mismo patrón más amplio. Ese patrón más amplio es el de un organismo rector que pide al mundo admirar la escala de su creación, mientras los participantes siguen recordando a todos lo que esa escala cuesta realmente. El torneo se ha ampliado a 48 selecciones. Eso significa más banderas, más signos, más historias y más mercados. También significa más vuelos, más traslados, más cambios de hotel, más presión ambiental, más oportunidades de fallos administrativos y más desgaste para futbolistas cuyos cuerpos ya están llevados al límite. Hay una decisión política incrustada en ese formato. Prioriza la expansión y el alcance. La pregunta que ha planteado la primera semana es ¿quién absorbe las consecuencias? La respuesta, una y otra vez, parecen ser los jugadores y las federaciones más pequeñas. Ellos absorben el calor, absorben los viajes, absorben el desarraigo, absorben un calendario diseñado para las televisiones, absorben las consecuencias diplomáticas de las políticas nacionales. Después, cuando protestan, a menudo se les invita a hacerlo con educación, dentro de un marco que cambia muy poco. Por eso la presión pública en torno a las pausas de refrigeración ha resonado tanto. No se trata solo de unos minutos más en el reloj. Se trata de la sensación recurrente de que el bienestar se trata como una categoría de relaciones públicas, mientras el ritmo comercial permanece intocable. Los expertos vinculados a las advertencias previas al torneo fueron contundentes. Dijeron que las pausas de 3 minutos eran demasiado breves para enfriar de manera significativa a los deportistas y rehidratarlos en condiciones extremas, y pidieron un marco más serio. Algunos defendieron pausas de 6 minutos y un umbral más bajo para intervenir. Ese no es el lenguaje del drama, es el lenguaje de la gestión del riesgo. Y aún así, el torneo siguió adelante con una estructura que muchos críticos consideraban más cercana a los tiempos de la televisión que a las mejores prácticas. Cuando eso ocurre, cada pausa de refrigeración empieza a tener una doble lectura. Oficialmente es cuidado, extraoficialmente también es gestión del contenido. Aquí es donde la política del cuerpo se encuentra con la política del espectáculo. Un partido de la Copa del Mundo ya nunca es solo un partido. Es al mismo tiempo un acontecimiento televisivo, nacional, corporativo, de seguridad y climático. Cada capa adicional exige algo. El problema es que el cuerpo sobre el césped sigue siendo uno solo. Un futbolista no puede estar en modo recuperación, en modo rendimiento, en modo activo de marca y en modo símbolo diplomático a la vez, sin terminar sintiendo la contradicción. Esa contradicción ha sido visible desde la primera semana. A veces aparece como cansancio, a veces como enfado,
lado, a veces como una negativa a hablar. Lo que hace que todo esto resulte tan fascinante es que ninguno de estos incidentes cancela el fútbol. El torneo sigue produciendo asombro. Que Cabo Verde le aguantara a España fue asombroso. Que Brasil buscara recuperar el control contra Marruecos fue drama. Jugadores menos conocidos siguen convirtiéndose en nombres que la gente recordará. Naciones más pequeñas siguen descubriendo que cuando suena el silbato, las reputaciones pesan menos que el temple, la organización, la concentración y la fe. El deporte no ha desaparecido bajo la política. Si acaso, la política ha hecho que el fútbol parezca más expuesto, más humano y de una forma extraña, más honesto. Porque ahora resulta más fácil medir las heroicidades. Un empate de una nación pequeña no es solo una sorpresa en un escenario limpio, es una sorpresa lograda dentro de una competición cuya estructura exige más de todos. Una selección que lidia con complicaciones fronterizas y vacíos de personal no está simplemente representando a un país, está improvisando bajo presión geopolítica a la vista de todo el mundo. Un jugador que rechaza una exigencia mediática no está siendo simplemente difícil, puede estar expresando algo que muchos otros sienten, pero no pueden permitirse decir. Una vez que se empieza a mirar el torneo así, la primera semana deja de parecer una suma de controversias dispersas y empieza a verse como una sola historia conectada. Es una historia sobre el gobierno del fútbol chocando con la realidad. La FIFA construyó el mundial más grande de la historia y lo envolvió en el lenguaje de la ambición. El terreno de juego ha respondido con una verdad más compleja. Más grande también puede significar más frágil. Más global también puede significar más desigual. Más inclusivo también puede significar más condicionado. Más pulido también puede significar más dependiente del control de la imagen. Y cuando esas contradicciones se acumulan, la resistencia no siempre llega en forma de boicot o de gran discurso. A veces llega como un empate que nadie esperaba. A veces llega como un visado denegado. A veces llega como una declaración de científicos. A veces llega como silencio frente a un micrófono. También hay una tensión más profunda bajo todo esto. Una tensión que el fútbol lleva años rodeando. ¿Para quién es realmente el torneo? La respuesta oficial es sencilla, es para el mundo. La respuesta práctica es más desordenada. Es para las televisiones que necesitan ventanas fiables. Es para los patrocinadores que necesitan exposición. Es para los gobiernos anfitriones que buscan prestigio. Es para los administradores que quieren que el evento siga creciendo. Es para los aficionados, sí, pero a menudo a precios y bajo condiciones que no controlan. Y es para los jugadores solo hasta el punto en que sus necesidades empiezan a chocar con la arquitectura comercial construida alrededor de ellos. Eso no significa que todo sea cínico. Significa que la belleza del torneo sobrevive en conflicto con el sistema, no porque el sistema sea puro. Esa distinción importa. Los momentos de los que la gente se enamora siguen siendo reales. La tensión de una última resistencia defensiva es real. La alegría de una nación futbolística considerada pequeña cuando se gana el respeto en el escenario más grande es real. La carga emocional de escuchar un himno nacional antes de un partido que puede cambiar una vida es real. Pero la primera semana ha hecho imposible fingir que esos momentos existen en un paraíso intacto. Existen dentro de negociaciones sobre poder, acceso, trabajo, dinero, clima y control. Por eso cuando se habla del arranque de este mundial como algo caótico, solo se acierta a medias. El caos sugiere algo aleatorio. Mucho de esto no fue aleatorio en absoluto, era previsible. Si se construye un torneo sobre distancias enormes, los viajes se convierten en un asunto competitivo. Si se programan partidos de verano bajo un calor castigador, el bienestar de los jugadores se convierte en una controversia viva. Si se organiza dentro de un entorno político marcado por una lógica dura de fronteras, los visados pasan a ser noticia futbolística. Si se presentan los valores antidiscriminación como una parte central de la marca, los incidentes simbólicos se vuelven explosivos. Si se siguen sumando obligaciones a los jugadores, tarde o temprano uno de ellos dice que no. Por eso el empate entre Cabo Verde y España parece la imagen perfecta de este momento. Fue fútbol, puro y simple, pero también fue una interrupción de la jerarquía. Dijo que el guión puede ser resistido. El mismo mensaje resonó de formas distintas en todas partes. Vinicius resistió el ritual televisivo. Irán ha tenido que resistir mediante la resistencia diaria. Expertos y jugadores resistieron la complacencia de las normas actuales contra el calor. Los monitores cuestionaron la credibilidad del mensaje institucional contra el racismo. Las naciones pequeñas resistieron la idea de que estaban allí para adornar el evento, no para darle forma. Y lo más extraño es que en el sentido más amplio, la FIFA quizás siga consiguiendo lo que quiere. Los partidos se jugarán.
Las imágenes circularán, los estadios se llenarán, los patrocinadores seguirán visibles, el torneo continuará generando escenas inolvidables, pero eso no borra lo que la primera semana ya ha revelado. Solo significa que la máquina es lo bastante fuerte como para seguir avanzando mientras la crítica viaja dentro de ella. Esa puede ser la imagen definitoria de este mundial, no un colapso, no una rebelión que detiene el evento, sino una fiesta tan grande y tan poderosa comercialmente que la protesta ocurre desde dentro, en fragmentos, en gestos, en la logística, en el agotamiento y en actos obstinados de negativa. A mediados de junio, esa es la verdadera historia que va tomando forma. No que el fútbol haya quedado eclipsado, sino que el fútbol se ha convertido en el lugar donde se representa un debate mucho más amplio. Un debate sobre quién carga con el coste del espectáculo. Un debate sobre si la inclusión global significa algo sin condiciones iguales. Un debate sobre si el bienestar del jugador es un principio o un eslogan. Un debate sobre si el deporte puede separarse de verdad de la política de las fronteras, la raza, el dinero y el clima. Y un debate sobre cuánto tiempo seguirán aceptando quienes están dentro del torneo la distancia entre la imagen oficial y la experiencia vivida. Por ahora, nadie sabe hasta dónde llegará todo esto. Las instituciones son muy buenas absorbiendo la vergüenza y pasando página. Una multa se puede pagar, un comunicado se puede emitir, una investigación se puede cerrar. Un empate se puede integrar en el romanticismo de la competición. Una disputa por visado se puede tratar como una excepción desafortunada. Esa es siempre la tentación. Pero a veces un torneo dice la verdad sobre sí mismo muy pronto, antes de que nadie esté preparado. Este quizá ya lo haya hecho. En sus primeros días, bajo los goles, las banderas y la ceremonia impecable, ha mostrado una competición no solo entre selecciones, sino entre las personas que viven el mundial y el sistema decidido a organizarlo según sus propias reglas.